Hola, ¿qué tal todos? Soy el profesor Jesús y hoy vamos a dar un pequeño repaso sobre elementos importantes de la narrativa biográfica y cómo citar referencias bibliográficas apropiadamente para nuestra vida académica o profesional en un futuro. Lo primero que vamos a revisar es el uso de fichas y citas bibliográficas. Para empezar, podemos ver los primeros tres tipos de fichas. Además, vamos a empezar por estas que son las más básicas, que son la bibliográfica, la hemerográfica y las fichas de contenido, las cuales se subdividen en fichas textuales o de texto original, fichas de resumen o de síntesis que nos ayudan a almacenar ideas conforme vamos leyendo, y fichas de aportaciones propias. Como un pequeño paréntesis, nos dice Luckman que leer sin escribir es no pensar en lo absoluto. Es decir, pensar y escribir son una misma acción con el cual vamos a reforzar nuestro conocimiento. Podemos ver la ficha bibliográfica, que es la más sencilla, en la que tiene su propio orden, empezando por el apellido del autor, con una mayúscula, el título de la publicación, la edición o editorial, el lugar donde se hizo y el año de publicación. Abajo podemos ver un ejemplo en el cual todos estos datos aparecen en el orden adecuado. Empezamos con apellido, Páramo Pedro, el título de su libro, que es El Llano en Llamas, el lugar de la publicación, que es México, a veces podemos encontrarlo como Ciudad de México o dependiendo del país en el que se haya publicado. La editorial es el Fondo de Cultura Económica, por sus siglas abreviadas, y el año 2010. La ficha bibliográfica de manera digital tiene el mismo orden, salvo que aquí vamos a agregar la línea de ingreso con el cual vamos a darle a nuestro lector la posibilidad de que dé clic si lo mandamos en manera digital y pueda remitirse a la página original de donde se extrajo la información que estamos citando o utilizando. Finalmente tenemos la ficha hemerográfica. Cuando hablamos de hemerografías hablamos de periódicos, revistas, incluso revistas electrónicas. Vamos a ver que el autor puede ser en conjunto o en colaboración y vamos a ver los mismos títulos, salvo que aquí vamos a hacer el añadido de que no solo vamos a agregar el título del artículo, sino también el título de la revista, señalando el volumen, el número del volumen propiamente, la página en la que se encuentra el contenido que vamos a revisar y la fecha y el año de su publicación. Todos estos elementos nos van a permitir referir nuestros trabajos cuando redactemos un texto académico y evitar caer en la mala práctica del plagio y también aportar a la difusión del conocimiento al ver de dónde surgen nuestras ideas. Ahora vamos a continuar con la autobiografía y la biografía como elementos narrativos. ¿Qué son las autografías? Son relatos que cuenta una persona para sí mismo que quiere dejar a la posteridad. Es un género narrativo que se narra en primera persona y en el cual el autor señala los puntos más importantes o trascendentes de su propia vida. Hay que considerar que esto no es producto de una investigación académica, dado que cada quien conoce su propia historia y se puede desarrollar sin muchos elementos de evidencia. Aquí podemos ver algunas características de la biografía que se escribe en prosa, califica sus propias experiencias, se califica también en primera persona y se basa en la memoria del autor, siempre utilizando mayormente los verbos en pasado. También podemos decir que las autobiografías narran hechos reales de la vida del autor. Hablar de hechos irreales, pues ya no sería una autobiografía, estaríamos hablando de una narración ficticia. Y el elemento de la primera persona se va a destacar en todo momento. La diferencia con una biografía es que en esta se es producto de una investigación, ya sea de testimonios, documentos, artículos personales de una persona, y se habla en tercera persona, utilizando el él, ella, ellos, ellas, dependiendo de la cantidad de personas que haya. Y lo vamos a ver sujeto al orden cronológico: nacimiento, triunfos, logros, procesos,
hasta la conclusión de la vida del personaje que hayamos estado redactando. Bueno, espero que este pequeño repaso de estos elementos tan importantes en la lengua española sean de utilidad en futuras investigaciones o actividades académicas.